Gracias por seguir con nosotros. Uno de los principales retos de la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, va a ser atraer inversiones para hacer crecer la economía de México. Porque la economía de México está creciendo muy poco, muy por debajo de lo que había prometido el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Muchos empresarios y empresas multinacionales ven con nerviosismo la reforma judicial que ella apoyó y que el diario The Wall Street Journal ha dicho podría resultar en que las multinacionales congelen unos 35.000 millones de dólares en inversiones que tenían planeadas hacer en México. Sheinbaum dijo en su discurso inaugural que las inversiones en México están y van a estar seguras con la reforma judicial y que México va a seguir siendo un país con un Estado de Derecho. ¿Quién tiene razón? ¿Qué le están diciendo las agencias calificadoras de riesgo a los inversionistas que están pensando si invertir o no en México? Tenemos con nosotros a Renzo Merino, vicepresidente y analista senior de la agencia calificadora Moody's para América Latina. Vamos a la entrevista. Renzo Merino, gracias por estar con nosotros. Renzo, ¿en qué condiciones está recibiendo el gobierno Claudia Sheinbaum? ¿López Obrador le dejó una economía sana, fuerte o débil? A ver, nosotros desde la perspectiva de una calificadora lo vemos tanto por el lado del crecimiento económico como de las cuentas fiscales del gobierno, es decir, cuánto gasta y cuánto tiene de ingresos el gobierno y cuánto se debe endeudar para no dar estos servicios públicos que brinda el gobierno en cualquier país. Por el lado de la economía, lo que vemos es que el promedio histórico de crecimiento de México ha sido 2%, está por debajo de ese nivel de crecimiento, ¿no? De esa tasa de 2%. Y esto se da en un contexto ¿no? Del choque muy fuerte de la pandemia y luego un periodo de recuperación y luego ha habido una normalización de crecimiento y una desaceleración en este año y creemos que se mantendría más o menos así para el próximo. También hay que recalcar de que viendo hacia adelante por el lado del crecimiento económico, todavía quedan muchas oportunidades relacionadas a la relocalización de las cadenas, ¿no? productivas en el mundo, conocido como nearshoring, pero a la vez también notamos que hay temas estructurales que pesan sobre lo que podría ser el potencial de crecimiento de la economía que no han sido abordados. Pasando al lado de las cuentas fiscales, como mencionaba, vemos una posición más debilitada a lo que en su momento enfrentó el presidente López Obrador. Esto se da porque el déficit fiscal en el año 2024 va a ser casi el doble de lo que fue en sus primeros 5 años. Y ahora la tarea de la administración Sheinbaum será reducir ese nivel de déficit. Bueno, si leo bien, si interpreto bien lo que estás diciendo, el panorama parece bastante sombrío. O sea, ¿ustedes están considerando rebajarle la calificación crediticia a México o no? Nosotros actualmente tenemos una calificación en el nivel Baa2, está 2 peldaños dentro de lo que se conoce como el grado de inversión, con una perspectiva estable. Lo que nosotros medíamos con esta perspectiva estable era un balance de riesgos. Por un lado, presiones económicas y fiscales, por el otro lado, un tema de larga data en México que ha sido el manejo prudente macroeconómico, tanto en cuanto a temas monetarios, ¿no? El manejo de la inflación, por ejemplo, y el tema de las cuentas fiscales. Pero lo que sí vemos, y esto será parte de una decisión que tomaremos en los próximos meses, es que los desafíos para mantener este manejo prudente han aumentado. La reforma judicial del expresidente López Obrador y de la actual presidenta Sheinbaum podría frenar el comercio y las inversiones extranjeras, como lo advirtió en su momento el embajador de Estados Unidos, o no? Nosotros vemos en sí el conjunto de reformas que ha venido proponiendo el gobierno que salió y el nuevo gobierno, ¿no? Y las reformas probablemente se siguieran aprobando en esos temas. Obviamente la reforma judicial es una muy importante, pero hay otras que, por ejemplo, afectan los entes autónomos que están relacionados a temas regulatorios, de competencia en la economía, etcétera. Y lo que a nosotros quizás nos preocupa o vemos algunos riesgos es, por ejemplo, el tema de los contrapesos institucionales en el país, el tema del ambiente regulatorio, el tema de las decisiones judiciales, sobre todo en temas de respeto de los contratos, sobre todo cuando una de las partes en conflicto sea el Estado.
en este contexto, lo que vemos es que para los inversionistas va a haber más incertidumbre y esto puede pesar o demorar algunas de las decisiones de inversión de ellos, ¿no? Sobre todo mientras se vea cómo se implementan estas reformas y cómo va a afectar el marco institucional del país. Y si esto conlleva menor crecimiento, el tema de la consolidación fiscal, la reducción del déficit será más complicado. Estamos a pocas semanas de las elecciones en Estados Unidos. ¿Qué diferencia para México habría si gana Trump o si gana Kamala Harris? Uno podría pensar de que es un tema de continuidad o de cambio de régimen, ¿no? Pero en realidad lo que vemos con ambas opciones es que hay ciertas coincidencias, principalmente en cuanto a los temas que probablemente se aborden en la agenda bilateral entre Estados Unidos y México ahora con la administración Sheinbaum. Temas como la migración, el comercio bilateral y temas de seguridad probablemente sean prioridades para cualquier administración que venga en Estados Unidos. La diferencia quizás sea en los métodos para poder abordar los conflictos que puedan emerger entre ambos países. Y ahí sí vemos que dado el precedente de la administración Trump pasada, eh, puede resultar una relación un poco más confrontacional y eso podría aumentar los riesgos para México, teniendo en cuenta nuevamente esta incertidumbre respecto a las cuentas fiscales, el crecimiento económico, las reformas y lo que podría ser una nueva administración Trump hacia México. Y ampliando la pregunta, ¿quién le conviene más a América Latina, Trump o Harris? Desde nuestra perspectiva de calificadora es un poco difícil porque vemos que hay oportunidades, ¿no? El nearshoring, este tema de la relocalización de inversiones para la cadena productiva, no solo tanto para México, sino para otros países como Costa Rica, República Dominicana, Colombia, Brasil, entre otros, entre muchos, será no, una oportunidad muy importante para la región. Eh, pero nuevamente, ¿no? Expandiendo la visión que teníamos para México, y hay posibilidad de que sea una política comercial o migratoria más confrontacional bajo una administración Trump, eso también podría traer ciertas dificultades, no solo para México, sino para el resto de la región. Muchísimas gracias, Renzo Merino. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a tener con nosotros a Joyri Mukherjee, responsable para las Américas de la agencia calificadora Standard & Poor's. Y después, mi reflexión sobre los primeros pasos en la presidencia de Claudia Sheinbaum en México. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando el futuro de México ahora que asumió el mando la nueva presidenta Claudia Sheinbaum, heredando un país con un crecimiento económico bastante mediocre. Tenemos con nosotros a Joyri Mukherjee, director ejecutivo y responsable para las Américas de Standard & Poor's, una de las agencias calificadoras más conocidas del mundo. Lo que dicen las calificadoras de riesgo es importante porque muchos inversionistas se fijan en las evaluaciones que hacen estas empresas calificadoras para decidir si invierten o no en los países. Vamos a la entrevista. Joyri, muchas gracias por estar con nosotros. La misma pregunta que le hacíamos antes a tu colega de Moody's. ¿La presidenta Sheinbaum inicia su gobierno con una economía sólida o débil? Yo diría que es una economía estable, pero no muy dinámica y no crece mucho, pero tampoco está en un estado de debilidad o crisis. Es estable, pero un poco de estancamiento también. ¿Qué significa estable? Si leí bien, el presidente López Obrador había prometido tasas de crecimiento del 6% anual al final de su mandato, o sea, ahora, y terminó siendo del 1.5% o algo así. Sí, bueno, hubo también una pandemia, pero sí, el punto es correcto porque la tasa de crecimiento económico en México en términos per cápita es muy débil, casi es un 1%, que es casi nada. Y eso no es algo nuevo. El problema no nació con López Obrador, es una debilidad estructural desde el tiempo de otros gobiernos. Y tiene que ver con muchas debilidades económicas, institucionales, problemas de delincuencia. Hay muchos factores, pero
El punto es que la economía creció durante los últimos años y hay estabilidad desde el punto de vista de nosotros como calificadora de riesgo crediticio. Sí, hay una estabilidad que es bueno para la calificación. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que inflación está bajo control, que no hay problema de cuenta corriente, balance de pagos, no hay problema de una carga de la deuda creciendo sin control. Esos son los factores más o menos positivos. Pero al fin y al cabo, hay que crecer para mejorar el ingreso de la gente y tener recursos para invertir tanto desde el sector privado como el sector público. Y eso es la debilidad, porque hay estabilidad macroeconómica, pero también estancamiento en varios indicadores y problemas sociales que no van a desaparecer si la economía continúa a crecer a 1 o 2%. Entonces, es la falta de dinamismo, de crecimiento, que es el problema de largo plazo. El embajador de Estados Unidos en México y algunas agencias calificadoras, no sé si la tuya, han dicho que la reforma judicial de López Obrador, apoyada por la nueva presidenta Sheinbaum, podría perjudicar la confianza de los inversionistas y las relaciones comerciales con Estados Unidos. ¿Tú crees eso? Es una posibilidad y estamos siguiendo los acontecimientos muy de cerca, pero tengo que ponerlo en contexto. Con la reforma en México, tenemos 3 países en las Américas que tienen un sistema de elección por jueces. Uno es Bolivia, el segundo es ahora México. ¿Y sabes cuál es el tercer país? Estados Unidos. Yo vivo en New York y yo tengo el privilegio de elegir los jueces para la Corte Suprema del Estado de New York. Sí, perdón, pero los jueces estatales, ni los federales, ni los miembros de la Corte Suprema. Hay una enorme diferencia. Sí, estoy de acuerdo. El punto es que el hecho de que haya elecciones por sí puede ser un pasivo o activo, y no sé, pero el contexto es más importante, porque no tenemos dudas en cuanto a la calidad de justicia en el estado de New York, a pesar de las elecciones de jueces, pero México es otro país. Y el problema sería la institucionalidad, las prácticas y los detalles, porque estamos esperando las leyes secundarias para ver cómo va a funcionar la reforma. Hace poco tuvimos en el programa al presidente del Senado de México, el senador Fernández Noroña. Le pregunté si había alguna posibilidad de que esta reforma judicial sea diluida mediante leyes secundarias. Y él contestó categóricamente no. Entonces, si eso ocurre, si estas reformas secundarias no diluyen la reforma judicial, ¿ustedes podrían rebajar la calificación, el grado de inversión de México o no? Bueno, tenemos una calificación de triple B que no está al sótano de grado de inversión, que quiere decir que todavía hay un renglón por debajo. Y también tenemos una perspectiva estable sobre la calificación. Y normalmente señalamos cualquier cambio en la calificación con un cambio de la perspectiva que es estable hoy. Pero sí, esto es un escenario posible. Por eso, porque es muy importante la calificación y cualquier cambio en la calificación va a tener secuelas. Y por eso vamos a estar muy seguros antes de hacer cualquier cosa y vamos a hablar con el nuevo gobierno para entender mejor los planes en más detalles. Judith Mukherjee, muchísimas gracias. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, mi análisis de los primeros pasos en el poder de la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum. No se vayan, ya volvemos.